Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Más Terror MX. Y esta noche les voy a platicar historias de terror reales que han sucedido en las morgues. Estas historias me las han hecho llegar algunos seguidores del canal. Si tú también quieres que tu historia sea contada y narrada por un servidor, no dudes en hacérmela llegar. Puedes escribirme a masterror@masterror.mx o hacérmela llegar por redes sociales, así como lo hicieron los que protagonizaron estas historias. Sin más dilación, vamos a iniciar con los relatos. Espero que los disfrutes. ¿O acaso tienes miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Esta es la primera historia que nos mandaron. Es una historia que realmente me llenó de miedo cuando la leí. Comencemos con la primera historia. Mi historia es breve, pero los años que pasaron después de esa noche me dejaron marcado de por vida. Jamás volví a ser el mismo. Era joven, inexperto y sobre todo escéptico. Cuando comencé mi servicio social como asistente del médico forense en un hospital del gobierno, nunca imaginé que cruzaría una línea invisible entre lo terrenal y lo incomprensible. No creía en lo paranormal, y las historias de fantasmas me parecían un recurso barato para asustar a los ingenuos. Mi turno era el nocturno. Uno de mis compañeros, quien también había pasado por esa etapa del servicio, me advirtió antes de mi primera guardia. Muchas cosas raras pasan aquí por la noche, pero no te asustes, solo ignóralas. Haz tu trabajo. Me reí para mis adentros, creyendo que intentaba asustarme para divertirse a costa del novato. Así que no le di importancia. Esa noche, el doctor me pidió que revisara el cuarto frío, el lugar donde se almacenaban los cuerpos. Solo tenía que confirmar el número de cadáveres. Tomé una linterna y caminé por el pasillo que conducía hasta ese sitio. Algunas luces parpadeaban y otras simplemente no funcionaban. El ambiente era frío y húmedo, y el eco de mis pasos parecía rebotar en cada rincón del hospital vacío. Cuando llegué, abrí la pesada puerta metálica y un aire helado, cargado con un aroma a desinfectante y muerte, me golpeó el rostro. Los cuerpos yacían alineados, cubiertos con mantas blancas que los hacían parecer fantasmas atrapados en su eterna quietud. Comencé a contar. 1, 2, 3. Pero algo llamó mi atención. Con el rabillo del ojo me pareció ver movimiento. La cabeza de uno de los cuerpos, cubierto bajo una manta, parecía haberse girado ligeramente. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Intenté calmarme, convencido de que solo era mi imaginación jugando conmigo. Giré rápidamente la cabeza hacia ese cuerpo. No era mi imaginación. Me acerqué titubeante. Mis manos temblaban mientras retiraba la manta. El cadáver, que antes yacía mirando hacia arriba, tenía ahora la cabeza completamente girada hacia mí. Sus ojos, aunque cerrados, parecían observarme desde atrás de los párpados. El frío en la habitación parecía intensificarse, pero no era por el sistema de refrigeración. Una sensación inexplicable de pesadez comenzó a apoderarse de mí. Sentía que algo más estaba ahí, acechando, esperando. Volví a cubrir el cuerpo y retrocedí un par de pasos, intentando racionalizar lo que había visto. Tal vez alguien había movido el cadáver antes de mi llegada. Sí, eso debía ser. Me concentré en terminar el conteo, pero entonces el silencio de la habitación fue roto por un sonido que nunca olvidaré. Un lamento.
Era un gemido masculino, profundo y desgarrador, como si el alma misma de alguien estuviera siendo arrancada. Venía del rincón más oscuro de la sala. Me quedé petrificado. No quise girar la cabeza para confirmar lo que mi mente ya había recreado. El sonido se hizo más fuerte, envolviéndome en una especie de trance de puro terror. Entonces, como si mi cuerpo actuara por instinto, salí corriendo. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras atravesaba el pasillo oscuro. Llegué al consultorio donde el doctor estaba trabajando, respirando agitadamente, con el rostro pálido y el corazón desbocado. ¿Qué te pasó?, me preguntó el médico, pero no pude responderle. Mi boca estaba seca y mis manos seguían temblando. Él no insistió. Su mirada decía más de lo que cualquier palabra podía expresar. Sabía lo que había visto. No era la primera vez que algo así ocurría. Esa noche fue interminable. Conté cada segundo hasta que los primeros rayos del sol iluminaron las ventanas. No quería regresar al hospital, pero mi deber me obligaba. Durante los meses que siguieron, más cosas inexplicables sucedieron. Objetos que se movían solos, susurros provenientes de pasillos vacíos y, sobre todo, esos lamentos. Esa fue solo una de las muchas experiencias que viví en ese hospital, pero esta, en particular, fue la que abrió las puertas a un mundo que nunca debía haber visto. Quizá algún día me atreva a contarles las demás cosas que viví. Queremos darle las gracias a nuestro amigo que nos hizo llegar este aterrador relato. Se dice que en las morgues pasan muchas cosas. ¿Será porque los muertos aún no se han ido? Díganme ustedes qué piensan en la caja de comentarios. ¿Qué les ha parecido este primer relato? Y ahora, pasemos al segundo relato que nos han hecho llegar. Espero que lo disfruten. Mi nombre es Alfonso. Soy médico forense desde hace más de 10 años y a lo largo de mi carrera he trabajado en diversas morgues. La muerte, para mí, es un aspecto cotidiano. Los cadáveres y los ecos de la soledad nocturna dejaron de ser inquietantes hace mucho tiempo. Pero esta historia me hizo cuestionarlo todo. Ocurrió en una morgue que, desde el primer día, me pareció distinta. Algo en el ambiente parecía denso, como si el aire estuviera cargado con algo invisible. Esa sensación se manifestó claramente durante una noche que nunca olvidaré. Cubría el turno nocturno junto a un compañero. Era un chico nuevo, lleno de nervios pero entusiasta. Todo transcurría como siempre hasta que, entrada la madrugada, recibimos el cuerpo de una anciana en avanzado estado de descomposición. Los encargados del levantamiento del cuerpo nos explicaron que la mujer había muerto sola. Los vecinos la habían encontrado únicamente porque el hedor que emanaba de su casa se volvió insoportable. Según ellos, no tenía familia ni amigos. Una anciana solitaria y olvidada. Procedimos a realizarle la autopsia. Su cuerpo estaba tan deteriorado que la tarea fue particularmente desagradable, incluso para nosotros. Cuando terminamos, llevamos el cadáver al cuarto frío y aseguramos la puerta con candado. Después, nos sentamos a tomar un café. Platicamos de banalidades, intentando olvidar el hedor que aún parecía impregnarnos. Fue cuando el ambiente comenzó a cambiar. Sin previo aviso, una sensación de pesadez nos envolvió. No era físico, era algo más profundo. Un peso en el pecho, una opresión inexplicable que nos dejó en silencio. Mi compañero, con el rostro desencajado, me miró y dijo: ¿Sientes eso? Algo no está bien. Asentí. Había trabajado en muchas morgues, pero jamás había experimentado algo así. Traté de restarle importancia para calmarlo, pero entonces ocurrió. El rechinido de una puerta interrumpió el silencio. Un sonido largo, metálico y estridente que reconocí al instante. Provenía del cuarto frío. Nos miramos en silencio por unos segundos antes de levantarnos.
Mi compañero, visiblemente nervioso, preguntó: ¿esa es la puerta del cuarto frío? Sí, le respondí. Fuimos a investigar. Cuando llegamos, una sola puerta estaba abierta, la que contenía el cadáver de la anciana. ¿Estás seguro de que la cerraste bien?, me preguntó con voz temblorosa. Sí, incluso puse el candado, le aseguré. No había forma de que esa puerta se hubiera abierto sola, pero no quería asustarlo más. Busqué una excusa rápida y le dije que probablemente el mecanismo estaba fallando. Volvimos a cerrar la puerta y regresamos a trabajar, aunque el ambiente seguía siendo pesado y extraño. Pasaron un par de horas sin incidentes hasta que mi compañero fue al baño. Apenas unos minutos después, escuché un grito que me heló la sangre. Era mi nombre, pronunciado con tal terror que dejé todo y corrí hacia él. Lo encontré de pie, paralizado frente al espejo, con una expresión de absoluto pavor. Sus labios temblaban. Apenas podía articular palabras. ¿Qué pasó?, le pregunté. Con un dedo tembloroso, señaló hacia uno de los baños y murmuró: la anciana. ¿Qué anciana?, le pregunté, sintiendo cómo el frío me invadía. La que llegó esta noche. La vi, en el espejo. Estaba parada en la puerta, mirándome. Su rostro, su ojo negro, era ella. Intenté calmarlo. Le dije que se estaba dejando sugestionar, que eso era imposible. La anciana estaba muerta, lo sabíamos mejor que nadie. Pero sus ojos seguían fijos en la puerta y juraba que había visto su reflejo. Le sugerí que se tomara el resto de la noche libre. Él accedió, pero antes de irse, me dijo algo que aún retumba en mi mente. Ten cuidado, ella está aquí. Estaba solo ahora y la morgue parecía más fría y sombría. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero no podía sacudirme la sensación de ser observado. Una hora después, mientras realizaba una autopsia, las luces comenzaron a parpadear. Luego se apagaron por completo. Encendí la linterna de mi teléfono y me dirigí al área de los fusibles. Avancé por el pasillo, que ahora parecía interminable, cuando la vi. La anciana estaba sentada en una camilla, inmóvil. Su cuerpo era un contraste grotesco entre la rigidez de la muerte y una presencia extrañamente viva. Su rostro estaba vuelto hacia mí y sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra antes de emitir una risa escalofriante que resonó en todo el pasillo. El miedo me paralizó por un momento, pero luego mi cuerpo reaccionó. Giré sobre mis talones y corrí. Justo entonces, las luces volvieron y al voltear, la anciana ya no estaba. Esa misma noche llamé al doctor encargado de la morgue y le expliqué lo sucedido. Llegó rápidamente. Mientras esperábamos afuera, le conté todo. Me escuchó en silencio antes de decir: vamos a entrar juntos. Volvimos al cuarto. El cadáver de la anciana seguía ahí, inerte, como si nunca se hubiera movido. Al día siguiente, el doctor investigó sobre la mujer. Los vecinos contaron que era conocida por practicar magia negra, que su casa emanaba olores pútridos y que se escuchaban lamentos en la noche. Afirmaban que había hecho un pacto con el diablo y que incluso después de su muerte seguía ligada a este mundo. Una vecina le dijo algo al doctor que nunca olvidaremos: incineren su cuerpo. Si le entierran, regresará. Como no tenía familia ni nadie que reclamara el cuerpo, esa misma noche incineramos el cadáver. Desde entonces, la morgue volvió a ser un lugar frío, pero tranquilo. Trabajé ahí 5 años más, pero jamás volví a experimentar algo así. Esa anciana me enseñó que hay almas que cargan con tanta obscuridad que ni la muerte las libera. Caramba, qué segunda historia tan aterradora. ¿Ustedes creen que las personas que practican magia negra no pueden descansar en paz? ¿Que siguen ligadas a este mundo? El doctor que nos envió esta historia está convencido de que así es. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenos en la caja de comentarios.
Y ahora, porque sé que lo están esperando, pasemos a la tercera y última historia. Mi nombre es Fernanda y soy médico forense desde hace varios años. Mi trabajo me ha llevado a presenciar de cerca lo que muchos jamás imaginarían. La muerte, aunque rutinaria en esta profesión, no deja de sorprenderme, especialmente cuando parece que no se queda únicamente en el plano físico. Siempre he creído que las personas que fallecen de manera repentina y trágica no logran descansar en paz. Sus almas parecen quedarse entre nosotros, atrapadas, buscando respuestas o simplemente intentando aceptar lo inevitable. Aunque la ciencia es mi guía, he vivido experiencias en la morgue que van más allá de toda explicación racional. Esta es una de esas historias. Era una noche como cualquier otra. El turno nocturno me correspondía a mí. En la morgue solo estábamos el guardia de seguridad y yo. Alrededor de las 2 de la madrugada, recibimos el cuerpo de una joven de 18 años. Había sido víctima de un atropellamiento hacía apenas unas horas. Los paramédicos que trajeron el cuerpo llenaron la bitácora y se retiraron rápidamente. Yo me dispuse a realizar la autopsia. No quiero entrar en detalles, pero las heridas de su cuerpo eran devastadoras. Era evidente que el impacto había sido brutal. Mientras trabajaba, no podía dejar de sentir una profunda tristeza por ella. Tan joven, con toda una vida por delante, y ahora aquí, en esta fría mesa de acero. Cuando terminé, fui a buscar al guardia de seguridad para preguntarle si algún familiar de la chica había llamado o se había presentado para reclamar el cuerpo. Me respondió que no, que nadie había preguntado por ella aún. Aproveché ese momento para ir al baño. Mientras me lavaba las manos, escuché que el guardia estaba hablando con alguien. Pensé que finalmente había llegado algún familiar, así que me apresuré. Sin embargo, cuando llegué a la sala de espera, el guardia estaba solo. ¿Con quién hablaba?, le pregunté. Me miró extrañado antes de responderme. Con una chica. Entró hace unos minutos. Estaba perdida y me pidió ayuda para llegar a su casa. Lo miré en silencio, confundida. Continuó explicándome que la chica parecía desorientada, pero que no podía abandonar su puesto para acompañarla. En lugar de eso, le dio indicaciones para tomar un taxi que la llevara directamente a su casa. Aquello me pareció extraño, pero no le di mayor importancia en ese momento. Regresé a mi trabajo, revisando y preparando otros cuerpos para entregarlos a sus familias. Fue entonces cuando escuché un sonido que me hizo estremecer. Un golpe seco, fuerte, como si algo hubiera caído pesadamente al suelo. Me giré hacia donde estaba el cuerpo de la joven. Su cadáver había caído de la camilla. Por un momento me quedé paralizada. No había nadie más en el cuarto. No había corrientes de aire ni nada que pudiera explicar cómo el cuerpo se había deslizado. Intenté racionalizar lo ocurrido, pero la sensación de algo fuera de lo normal se apoderó de mí. Sabía que no podría levantar el cuerpo sola, así que fui a buscar al guardia para pedirle ayuda. Él aceptó, aunque noté que parecía un poco inquieto desde nuestra conversación anterior. Cuando entramos juntos al cuarto, su reacción me tomó completamente por sorpresa. Se detuvo en seco y su rostro palideció. Sus ojos estaban clavados en el cuerpo de la joven y su expresión era una mezcla de incredulidad y terror. ¿Qué pasa?, le pregunté preocupada. Es ella, respondió con un hilo de voz. ¿Quién? La chica que vino a pedirme ayuda hace un momento. Es la misma. Lo miré esperando que estuviera bromeando, pero su rostro decía lo contrario. ¿Estás seguro?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, es ella. Hasta tiene el mismo tatuaje en el brazo derecho. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La chica que había llegado muerta hacía unas horas, cuyo cuerpo estaba ahora entre nosotros, ¿había sido la misma que habló con el guardia? Ambos levantamos el cuerpo con cuidado y lo colocamos nuevamente en la camilla. Salimos del cuarto en silencio, demasiado conmocionados para hablar de inmediato. Cuando finalmente pudimos articular palabras, ambos coincidíamos en una idea.
El alma de la chica todavía no entendía lo que había ocurrido. Estaba perdida, buscando regresar a casa, como si aún no aceptara que su vida había terminado. Más que miedo, lo que sentí en ese momento fue una tristeza profunda. Su muerte había sido tan repentina, tan injusta, que parecía que su espíritu no podía seguir adelante. Era solo una joven, con toda una vida por vivir, arrebatada en un instante. Desde entonces, esa experiencia quedó marcada en mi memoria. Me recordó que, aunque no podemos ver ni entender lo que sucede a nuestro alrededor, algunas cosas trascienden las fronteras de la vida y la muerte, y que a veces, solo a veces, las almas buscan un poco de paz. ¿Qué les ha parecido esta tercera historia, amigos? Realmente algo espeluznante. ¿Ustedes piensan que las almas que mueren en accidente o de una manera trágica y repentina no pueden o no saben que están muertas y siguen confundidas? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios, y si les han gustado estas historias y ustedes tienen algunas que contar, háganosla llegar. Nosotros con todo gusto las narraremos. También, si piensan que estas historias le pueden gustar a alguien más, ayúdennos compartiendo. Compártansela a esas personas que también son amantes del terror. Ahora sí, vámonos, porque aquí espantan. Que tengan muy buena noche y que sueñen con los angelitos caídos. ¿O acaso tienen miedo?